Seguí el GPS de su teléfono, tratando de controlar el temblor en mis manos mientras el cursor azul señalaba una ruta que conocía bien. El camino serpenteaba hacia un barrio residencial, una calle discreta a la que nunca tuve un motivo para ir. Pero en ese momento, cada metro que caminaba parecía hundirme en un pantano de ira y dolor. Respiré hondo y sentí una oleada de indignación atravesar mi pecho. No fue solo el simple hecho de traicionarme, fue la mentira, la frialdad, la sonrisa con la que me besó por la mañana, cada gesto que ahora parecía premeditado. ¿Cuánto coraje se necesitó para mantener una fachada tan perfecta? Aparqué a unos metros de una casa con las luces encendidas. El aire estaba cargado de silencio y podía oír los latidos de mi propio corazón. Me acerqué a la puerta sin saber exactamente qué haría cuando la viera. En el interior, risas ahogadas y el sonido de una música suave parecían burlarse de mí. Podría abrir esa puerta, invadir su espacio, terminar toda la farsa allí mismo. Pero una punzada de lucidez me detuvo. Respiré hondo y me obligué a sonreír. Ya era demasiado tarde para evitar el impacto, pero tenía el poder de decidir la intensidad. Llamé a la puerta, un golpe firme que no dejaba lugar a dudas. Desde el otro lado se acercaron pasos vacilantes. La puerta se abrió y allí estaba ella, los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, la expresión de alguien que no podía creer que yo estuviera allí. ¿Tú? Apenas logró susurrar, tratando de ocultar su sorpresa, cuando él apareció detrás, con una expresión helada de miedo y vergüenza. El aire era denso, casi irrespirable, pero en ese momento, toda la frialdad que había ido acumulando se apoderó de mí. Los miré a ambos sin decir palabra, y ella, en un último esfuerzo, murmuró, «No es lo que piensas». Una risa amarga escapó de mis labios. ¿No era eso lo que estaba pensando? Toda esa actuación de esposa perfecta, las noches en las que decía estar cansada de tanto trabajar, las excusas sobre reuniones impostergables. Cada detalle ahora encaja como piezas de un perverso rompecabezas. Con una última mirada, me di vuelta, dejándolos allí atónitos, y caminé hacia mi auto. La decisión fue tomada. No iba a aferrarme a una ilusión. Sabía que el divorcio era inevitable, pero algo dentro de mí no estaba satisfecho solo con eso. Las siguientes semanas fueron una neblina de resentimiento y planificación. Intentó explicarse, insistió en las conversaciones, juró que era solo una etapa, pero ya no pude ver en ella más que un rostro marcado por la deslealtad. Cada palabra que salía de su boca era un eco vacío, un intento desesperado de restaurar lo que ella misma había destruido. Y él, el amante, quedó como una sombra en mi mente, alguien que no conocía, pero cuya presencia me devoraba por dentro. Fue entonces cuando, en medio del caos de la separación, recibí un mensaje de alguien inesperado. Una mujer que se presentó como su esposa. La esposa del hombre con el que me había engañado. Mis manos se congelaron al leer las frías y calculadas palabras que aparecían en la pantalla, describiendo, con una precisión que me aterrorizaba, la rutina de las mentiras, los encuentros secretos, los detalles de una relación paralela que parecía tan meticulosamente planificada como el matrimonio mismo. Ella no estaba dispuesta a dejar pasar esto y quería proponerme un plan. Con cada mensaje que intercambiábamos, el sentimiento de ira se transformaba en una alianza silenciosa, un pacto entre los traicionados. Empecé a darme cuenta de que no estaba lidiando con una traición cualquiera. Había un patrón meticuloso, un esquema compartido entre ellos, un juego de ilusiones que nos envolvía a todos como una red. En mis manos tenía el poder de cambiar la situación, de sacar a la luz el lado más oscuro de lo que habían construido. Y ella, la otra esposa, tampoco estaba dispuesta a permanecer pasiva. Las piezas del plan empezaron a encajar. Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. Su ira era casi palpable y al instante nos reconocimos como cómplices. Quería verlo perderlo todo, el prestigio, la reputación e incluso la estabilidad que pretendían tener. Y aunque al principio dudé, comencé a dejarme llevar por esa energía de represalia. Si habían jugado con nuestros sentimientos, con nuestras vidas, entonces quizás era justo que sufrieran las consecuencias. Una noche, frente a mi esposa, le arrojé la evidencia a la cara. Le mostré las fotos, los mensajes, cada detalle sórdido que ahora estaba ahí, expuesto, sin escapatoria. Ella palideció, tartamudeó,
trató de justificarse, pero yo me limité a observarla, en silencio, dejando que cada mentira que alguna vez había dicho se la tragara poco a poco. Lo sé todo, dijo, cortando cualquier intento de excusa. Y pagarás por ello. Ella retrocedió, sorprendida, como si recién en ese momento se diera cuenta de lo mucho que había arriesgado. Esa misma noche, la otra esposa también se enfrentó a su amante, generando una escena que repercutió en la red de amigos y compañeros. Las máscaras cayeron y las sonrisas maliciosas fueron reemplazadas por caras de vergüenza y desesperación. Y nosotros, las víctimas que ellos consideraban frágiles y manipulables, nos convertimos en los artífices de su ruina. Pero la trama no quedó ahí. Descubrí que había más secretos escondidos, detalles que ni siquiera la otra esposa conocía. Cosas que revelarían el lado oscuro de una historia que pensé que ya estaba bastante devastada. Mientras profundizaba, lo que encontré iba más allá de la traición y las mentiras. Había algo más grande, una verdad inesperada que podía cambiarlo todo, algo que pondría no solo mi matrimonio, sino toda mi vida en una perspectiva aún más oscura. Y ahora, con cada revelación que se desarrollaba, solo quedaba una pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para obtener justicia? Bienvenido al canal, donde cada historia revela el devastador precio de la traición. Aquí no apoyamos, justificamos ni romantizamos ningún tipo de infidelidad. Nuestras historias son ficción, pero la lección es real: la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja profundas cicatrices. Prepárate para una narrativa intensa e impactante, estás a punto de escuchar una historia que no podrás olvidar. El sonido de los pasos de Joaquín resonó en el piso de madera del silencioso apartamento. El aire era denso y se sentía cansado tras otro largo día de trabajo. Al cerrar la puerta detrás de él, sintió el alivio de estar en casa, un refugio de la rutina agotadora y las constantes exigencias de su trabajo en la empresa de tecnología donde ocupaba un puesto de liderazgo. Para él, el hogar era el punto de equilibrio, el espacio donde creía que cada aspecto de su vida tenía sentido. Allí, él y su esposa, Clara, habían construido una historia, una vida. Le gustaba pensar compuesta de momentos cotidianos y, al mismo tiempo, intensos. Clara era una mujer enigmática y cautivadora, con un encanto natural que llamaba la atención. Su sonrisa era rara, pero cuando apareció, iluminó la habitación. Profesora de literatura, llevaba consigo la pasión por las palabras, por historias de tiempos y lugares que parecían alejados de la realidad. Sus clases eran inspiradoras y sus alumnos la veían casi como una guía hacia nuevos mundos. En casa era un poco más reservada, disfrutaba de la calma de sus libros y del silencio del apartamento que compartía con Joaquín. Juntos compartían una rutina estable, aunque, en los últimos tiempos, el sentimiento de distancia entre ellos había crecido de forma sutil pero palpable. Para Joaquín el matrimonio con Clara fue un sueño hecho realidad. Siempre había sido un hombre tradicional, alguien que valoraba profundamente el concepto de familia y el vínculo inquebrantable del matrimonio. Su dedicación a su esposa fue sincera, aunque a menudo sacrificaba momentos juntos para cumplir con las exigencias de su carrera. Clara, a su vez, pareció comprender este equilibrio, también necesitaba su espacio, tiempo para profundizar en sus propios pensamientos y crear nuevas ideas para las clases que preparaba cuidadosamente. Pero al mismo tiempo, algo en su dinámica parecía haber cambiado. En los últimos meses, Joaquín empezó a notar un ligero retraimiento por parte de Clara. Aunque los gestos de cariño seguían presentes, sentía que algo se le escapaba entre los dedos. Pasaba más tiempo al aire libre y decía que asistía a reuniones con amigos de la universidad o eventos literarios que le interesaban. Él la animó, admiró su búsqueda de nuevas referencias, pero no podía quitarse la sensación de que había algo más en esos encuentros. Al mismo tiempo, Clara sentía sobre ella el peso de la rutina. Las clases, que siempre habían sido una pasión, empezaron a parecer obligaciones. Incluso las lecturas, que antes la transportaban a otras realidades, ahora parecían absorber sus energías. Se vio reflejada en el espejo del aula, rodeada de libros y la mirada atenta de sus alumnos, pero con la mente en un lugar lejano. A veces, ni siquiera ella podía entender lo que estaba pasando dentro de ella. No estaba segura si eran los años de matrimonio, el desgaste natural de la relación o si ella misma había cambiado. Pero algo dentro de él estaba inquieto. Joaquín, sin embargo, pareció no darse cuenta de estos detalles. Era un hombre metódico,
práctico y creía que una vida organizada podía resolver cualquier inquietud. Para él, el secreto de un matrimonio duradero era la confianza y el respeto mutuo, y por eso nunca cuestionó los horarios ni las salidas de Clara. La amaba intensamente, pero creía que la estabilidad que le ofrecía era la prueba definitiva de su afecto. Las pocas veces que discutieron, su postura siempre fue conciliadora, intentando resolver todo con calma y racionalidad. En una noche lluviosa, Joaquín propuso un viaje para el fin de semana. Quería salir de su rutina y pasar tiempo más cerca de Clara, lejos de las obligaciones y el ruido de la ciudad. Clara aceptó la propuesta con una ligera sonrisa, agradecida por la atención, pero en el fondo con una extraña resistencia. No sabía decir por qué, pero la idea de pasar el fin de semana a solas con él le parecía asfixiante. Luchó contra una inquietud silenciosa que crecía cada día, un deseo de escapar de la estabilidad que, para Joaquín, era la esencia de la vida en común. Durante el viaje, Clara intentó relajarse y vivir el momento, pero sus pensamientos vagaban, dispersos. Joaquín, atento, notó la falta de conexión entre ellos, pero creyó que era solo una fase. Pensé que, tal vez, el intenso ritmo de sus rutinas estaba agotando la energía de la pareja. Hizo todo lo posible para que el momento fuera agradable, sugiriendo actividades y hablando de planes para el futuro. Sin embargo, ante cada propuesta, su respuesta iba acompañada de una mirada distante, como si algo dentro de Clara estuviera en otra parte. En uno de los paseos, Joaquín tomó a Clara de la mano y la llevó hasta la orilla de un tranquilo río, donde los dos permanecieron en silencio, solo escuchando el sonido del agua. Él la miró con expresión tranquila y dijo: «Siento que algo ha cambiado entre nosotros». Ella evitó su mirada, desviándose hacia el paisaje, y se limitó a responder, en un susurro casi inaudible: «Es la vida, nada es igual que antes». Este comentario, aunque dicho en voz baja, resonó en el interior de Joaquín con una intensidad que no esperaba. Intentó discutir, preguntar qué significaba eso exactamente, pero Clara permaneció en silencio, su expresión enigmática ocultaba cualquier respuesta. Mantenía una calma exterior, pero por dentro sentía una oleada de sentimientos confusos. No era que no lo amara, pero había algo dentro de ella que clamaba por un cambio, por algo que ni siquiera ella misma podía nombrar. Cuando regresaron a casa después del fin de semana, la rutina se reanudó, pero ahora había una tensión latente entre ellos. Joaquín intentó convencerse de que todo estaba bien, que su matrimonio era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier agitación. Dedicó más tiempo a tratar de complacerla, preparando cenas o comprando pequeños obsequios, gestos que alguna vez la habrían alegrado mucho pero que ahora fueron recibidos tibiamente. Clara estaba agradecida, pero sus respuestas eran automáticas, y Joaquín, frustrado, sentía que intentaba abrazar una sombra. Con el tiempo, Clara empezó a salir con más frecuencia, mencionando solo vagamente eventos literarios y cafés donde encontraba amigos. Joaquín, siempre comprensivo, respetó su espacio, pero su malestar crecía cada noche que ella regresaba tarde, con una nueva y poco convincente excusa. Se encontró atrapado entre el amor y la duda, sin saber cómo abordar la situación sin parecer controlador. Pensó que al darle espacio demostraba su confianza, pero al mismo tiempo, una voz interior lo atormentaba con pensamientos que intentaba silenciar. En las noches solitarias, mientras esperaba el regreso de Clara, Joaquín recorría la casa inspeccionando cada rincón, cada objeto que formaba parte de su historia. Miró las fotografías en el estante, las viejas notas guardadas en cajas, y trató de convencerse de que todo todavía tenía sentido, que todavía había un nosotros que valía la pena preservar. Pero en el fondo, algo empezaba a desmoronarse dentro de él y sabía que necesitaba afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Y así, entre silencios incómodos y miradas evitadas, Joaquín y Clara siguieron compartiendo el mismo espacio, pero cada uno perdido en su propio laberinto de pensamientos y sentimientos. Cada día sentía más y más la distancia que se creaba entre ambos, una barrera invisible pero sólida que se hacía imposible de ignorar. Sabía que era necesario entablar una conversación seria, que debían afrontar los problemas que estaban enterrando bajo la rutina, pero le faltaba el coraje para sacarlo todo a la superficie. Clara, por su parte, intentó mantener la fachada, luchando contra sus propios deseos y arrepentimientos, sin saber exactamente qué rumbo debía tomar su vida. Había momentos en los que se sorprendía mirando a Joaquín y recordando los primeros días de su matrimonio, la pasión que sentía por él, la promesa de una vida que entonces le parecía infinita.
Ella lo amaba, pero ese amor ahora era un sentimiento confuso, mezclado con una necesidad de liberación que no podía explicar. Y a medida que crecieron sus dudas, la tensión entre ellos se volvió cada vez más insostenible. El sentimiento de inquietud crecía en Joaquín como una sombra silenciosa que lo seguía a cada paso. Intentó ignorarlo, convencerse de que era solo una fase, pero la persistencia de esa duda empezó a afectarle en su trabajo y en sus interacciones diarias. Incluso cuando intentaba concentrarse en algo, su mente divagaba, regresando siempre al mismo punto: Clara. Había algo extraño en la forma en que se comportaba últimamente, en la forma en que evitaba mirarlo a los ojos durante demasiado tiempo y en las sonrisas tensas que ofrecía cuando él le hacía preguntas directas. La rutina que alguna vez fue cómoda ahora parecía una prisión. Clara parecía cada vez más ausente, más distante y las noches que pasaba a la intemperie se hacían más frecuentes. Un evento literario, dijo, o un encuentro con viejos amigos de la universidad. Joaquín intentó que no le importara, pero el vacío a su lado en la cama parecía expandirse con cada ausencia. Se preguntó qué había cambiado, dónde se habían perdido. Intentó llenar el silencio entre ellos con gestos, con regalos, con cenas cuidadosamente planificadas, pero sus ojos, siempre distantes, reflejaban una indiferencia que le hacía cuestionarse su propio valor. Una noche, decidido a dar un nuevo paso, Joaquín le propuso tener una cena romántica en casa. Preparó todo con cuidado, desde la música suave hasta los platos que sabía que eran sus favoritos. Cuando llegó Clara, él la saludó con una cálida sonrisa, pero pronto notó la expresión cansada en su rostro. Parecía ausente, como si solo estuviera allí físicamente. Durante la cena, intentó entablar conversación, hablar de los planes de vacaciones que habían discutido meses antes, de algunas novedades en el trabajo, pero Clara mantuvo una sonrisa forzada, respondiendo solo con monosílabos, y sus ojos vagaban por la mesa, como si estaban en otro lugar. En un momento de silencio, suspiró y se levantó bruscamente de la mesa, alegando que estaba cansada. Joaquín se quedó allí, mirando su asiento vacío, con un sentimiento de frustración que se convirtió en dolor. Con cada gesto de ella, sentía que algo precioso se perdía, que el amor que un día los unía se escapaba entre sus dedos. En los días siguientes la angustia de Joaquín aumentó. Comenzó a notar pequeños detalles que antes no le habían llamado la atención. El horario de Clara, por ejemplo, era incierto y muchas veces llegaba a casa con aspecto distante, como si hubiera vivido momentos de los que él no formaba parte. Ciertas llamadas que recibía lo inquietaban, ya que ella se alejaba para contestar y regresaba aún más reservada. La curiosidad se mezclaba con un miedo creciente, pero Joaquín no podía afrontarlo directamente. Una tarde, sin embargo, mientras Clara se duchaba, Joaquín, movido por un impulso que él mismo no entendía, tomó su celular de la mesa. Le temblaba la mano y se maldijo por ese gesto invasivo, pero había algo que necesitaba saber, algo que gritaba en su interior. Cuando abrió el dispositivo, notó una notificación de un mensaje reciente de un número desconocido. Dudó por un segundo, pero abrió la conversación. Las palabras que leyó lo atravesaron como una daga. Estoy contando los días para volver a verte. Espero que estés tan emocionado como yo. El aire pareció acabarse y Joaquín dejó caer el teléfono, como si el aparato le quemara la piel. Se reclinó en su silla, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Quién era este remitente? ¿Será posible que Clara, su esposa, estuviera involucrada con alguien más? La idea le provocó un malestar físico, un dolor que no podía describir. Luchó por controlar su respiración, sintiéndose traicionado por algo que ni siquiera había confirmado. En los días siguientes, Joaquín observó a Clara con más atención. Él prestó atención a cada movimiento, cada gesto, cada mirada que ella apartaba. Poco a poco la sospecha se fue tornando en algo más sólido, pero todavía le costaba creerlo. Se encontró recordando momentos felices que habían vivido juntos, y esos pensamientos hicieron que la idea de que todo podría haber sido un engaño fuera aún más dolorosa. La incertidumbre lo carcomía y sabía que necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba destruir sus propias ilusiones. Finalmente, una noche lluviosa, cuando Clara dijo que iba a salir a una cita con sus amigos, Joaquín decidió actuar. Esperó a que ella se fuera, contó los minutos y luego siguió su impulso.
Sacó su celular, abrió la aplicación de rastreo que discretamente había instalado unos días antes y observó cómo se movía el punto que indicaba su ubicación. Se sentía sucio, traicionando su propia confianza al espiarla, pero la angustia era más fuerte que su ética. Mientras conducía por las calles oscuras, siguiendo el camino indicado en el mapa, su corazón latía salvajemente. El destino final no era una cafetería o un restaurante, sino una calle residencial, un barrio tranquilo en el que nunca había estado. Detuvo el coche a pocos metros de la casa que indicaba el GPS y apagó el motor. Desde la ventanilla del auto, observó las luces encendidas en la habitación y notó dos sombras moviéndose en el interior. Su mente estaba entumecida por la sospecha y el dolor que amenazaba con asfixiarlo. Al rato, Joaquín se bajó del auto, sus pasos resonaban en el silencio de la calle. Se acercó a la puerta, con el corazón latiéndole aceleradamente y las manos frías como el hielo. Dudó, pero cuando escuchó una risa ahogada proveniente del interior, una ola de indignación lo impulsó hacia adelante. Llamó a la puerta con firmeza, sin dejar lugar a dudas. Por un momento, silencio. Entonces unos pasos vacilantes se acercaron y la puerta se abrió lentamente. Frente a él, Clara lo miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y pánico. Al fondo apareció un hombre desconocido, congelado en su lugar. La imagen de ellos dos juntos fue suficiente para confirmar todo lo que temía, y el dolor se mezclaba con la ira y la desesperación. Clara intentó reaccionar, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa, mientras balbuceaba alguna explicación. No es lo que estás pensando, Joaquín, por favor déjame explicarte. Pero él se limitó a mirarla, sintiendo que cualquier palabra suya era una afrenta, un intento vacío de ocultar lo obvio. El peso de la realidad lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Sintió como si cada recuerdo, cada gesto de afecto, cada promesa hecha a lo largo de los años se desmoronara ante él. Todo lo que había construido, todo lo que creía acerca de su matrimonio, ahora parecía un castillo de naipes, a punto de derrumbarse. Joaquín dio un paso atrás, mirándola por última vez con una mirada que mezclaba decepción y inmensa tristeza. Clara intentó alcanzarlo extendiendo la mano, pero él retrocedió rechazando cualquier intento de acercarse. Sin decir una palabra, se dio vuelta y caminó de regreso al auto, dejándola atrás, aturdida, luciendo perdida, quizás finalmente dándose cuenta de la gravedad de sus acciones. Al cerrar la puerta del auto, una nueva ola de sentimientos lo invadió. Estaba el dolor de la traición, pero también algo más. Sintió la urgencia de profundizar más, de descubrir hasta dónde se había extendido esta red de mentiras. El sabor amargo de la verdad lo asfixiaba, pero sabía que todavía había algo que necesitaba comprender, algo que estaba más allá de la traición misma. Con la mirada fija en el camino que tenía delante, Joaquín se sintió abrumado por un torbellino de emociones que parecía no tener fin. Sabía que la verdadera profundidad de ese abismo que se abría entre ellos aún estaba por revelarse, y, aún sin saber exactamente lo que vendría, ya se estaba preparando para enfrentar lo que aún estaba oculto en las sombras. El silencio en la casa pareció latir. Joaquín estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto del vacío. A su alrededor, los rasgos familiares de la habitación que, durante años, había sido un lugar de refugio y seguridad ahora parecían opresivos, como si cada objeto se hubiera convertido en testigo silencioso de algo que nunca quiso descubrir. El descubrimiento de la traición de Clara era todavía una herida abierta y sentía que el dolor no lo abandonaría pronto. Pero ahora había algo más, un hilo de incertidumbre que lo preocupaba profundamente. Sintió vibrar su celular en su bolsillo y, con cierto desdén, vio el nombre de Clara en la pantalla. No tenía intención de responder, pero algo en su interior le instó a hacerlo. Tal vez fuera la necesidad de confrontarla de una vez por todas, de obtener respuestas al caos en el que se había convertido su vida. Respiró hondo y, antes de que pudiera dudar, aceptó la llamada. Joaquín, por favor, tenemos que hablar, su voz era entrecortada, mezclando miedo y culpa. Dudó por un segundo, pero el deseo de terminar definitivamente con esto era más fuerte. Estoy en casa. Si tienes algo que decir, dilo en persona, respondió secamente. Al poco tiempo llegó Clara. Entró por la puerta con expresión tensa, sus ojos llenos de incertidumbre y vergüenza. El silencio entre ellos era aplastante y Joaquín notó que ella dudaba en acercarse, como si estuviera entrando en un campo minado.
Él permaneció en silencio, esperando que ella tomara la iniciativa, para ser honesto por una vez. Clara respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No tengo excusas, Joaquín, comenzó con la voz temblorosa. No voy a intentar defenderme. Lo que hice fue imperdonable. Joaquín la miró con frialdad, sin responder. Clara se inquietó, luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que no había palabras capaces de aliviar el peso de lo que había hecho. Su silencio pareció un castigo y ella se sintió pequeña, vulnerable, desprovista de protección alguna. Finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué? Su voz era baja, controlada, pero con un peso aplastante. ¿Por qué lo arriesgaste todo? Ella dudó, buscando palabras. Fue un error que comenzó inocentemente. Me sentí asfixiada, como si estuviera perdiendo quién era. Eso me hizo sentir viva otra vez. Joaquín la miró con una frialdad que la incomodó aún más. Entonces, ¿eso fue todo? ¿Una crisis personal? ¿Una necesidad egoísta de revivir algo que tú mismo destruiste? Casi se echó a reír, una risa amarga y resentida. Joaquín, no fue solo eso. Tragó con fuerza, sintiendo el peso de lo que necesitaba decir. Hay algo que necesitas saber, algo que hace que todo esto sea aún más complicado. Él alzó una ceja con impaciencia. Dilo de inmediato, Clara, ¿qué más se puede decir ahora? Ella miró hacia otro lado, visiblemente conmocionada. Respiró hondo antes de soltar la bomba. El hombre con el que me viste, él también está casado. Joaquín la miró sorprendido. ¿Así que lo que? ¿Esto cambia algo? Que él también sea un traidor no disminuye su traición. Pero, su esposa, ella sabe de nosotros, Joaquín. Clara reveló, vacilante. Ella me buscó. Cuando se enteró del asunto, se puso furiosa, amenazó con exponerlo todo, destruir mi reputación, pero luego me hizo una oferta. Él frunció el ceño, tratando de asimilar lo que ella estaba diciendo. ¿Qué tipo de propuesta? Clara vaciló y pareció elegir sus palabras con cuidado. Ella propuso que, nosotros dos, tú y ella, nos uniéramos para vengarnos. Dijo que sabía lo mucho que debías estar sufriendo y quería que lo afrontáramos juntos. Me pareció una propuesta absurda y nunca te lo dije, pero, ella insistió, dijo que sabía de mi participación y que, de una manera u otra, te lo haría saber también. Joaquín meneó la cabeza con incredulidad. Entonces, ¿ella planeó todo esto? ¿Querías que lo supiera y aún así continuaste con la aventura? Ella bajó la cabeza, derrotada. Sí. Yo, estaba confundida, no podía salir de eso. Era una adicción que me consumía y, aunque sabía que todo estaba al borde del colapso, no me detuve. Y ahora quiere que te unas a ella para acabar con él. El aire a su alrededor se sentía electrizado. Joaquín se debatía entre la ira y la tentación de ceder al deseo de venganza. La idea de exponer al amante de Clara y hacerle pagar por todo lo atraía, pero algo más profundo, más oscuro, le hizo cuestionarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar para satisfacer su sed de justicia. Clara observó cada una de sus reacciones, su mirada de indignación, su mandíbula tensa. Se sentía cada vez más culpable por haber puesto a Joaquín en esa situación, por haber permitido que todo llegara tan lejos. Sabía que lo que le proponía era una locura, pero al mismo tiempo, era su último intento por evitar que él se fuera definitivamente. Por un momento, el silencio volvió a reinar entre ellos. Entonces Joaquín se levantó, caminó hacia la ventana, mirando al horizonte. La idea de unirse a la esposa traicionada del amante de Clara resonaba en su mente, y no podía negar el deseo de ver a ese hombre enfrentar las consecuencias. Sentí que, de alguna manera, esta alianza podría proporcionar algún tipo de justicia. Respirando pesadamente, se volvió hacia Clara y sus ojos oscuros reflejaban una decisión silenciosa. Si eso te da un poco de paz, si eso es lo que quieres, lo tomaré. La encontraré. Clara tragó, sorprendida por la respuesta. Había una mezcla de alivio y aprensión en su rostro mientras asentía, consciente de que no había vuelta atrás. La habitación quedó sumida en un denso silencio mientras Joaquín intentaba procesar lo que había acordado hacer.
La decisión de conocer a la esposa del amante de Clara le dejó un sentimiento de incomodidad, una mezcla de ansiedad y expectación. Por mucho que intentara mantener la calma, sabía que este encuentro sacaría a relucir sentimientos que aún no había podido comprender del todo. En el fondo, era un juego peligroso, una alianza construida sobre el frágil terreno del dolor y la traición. Joaquín, sin embargo, sintió que había cierta justicia en ese encuentro, como si, de alguna manera, pudiera devolverle el control sobre algo que se le había escapado de las manos hacía mucho tiempo. Al llegar al lugar acordado, una cafetería pequeña, discreta y apartada, respiró hondo antes de entrar. Su mente daba vueltas en un torbellino de emociones y no sabía muy bien qué esperar. Cuando la vio, sentada sola en una mesa en un rincón, algo dentro de él vaciló. La mujer parecía fría, con expresión seria y controlada, pero sus ojos llevaban una intensidad que él reconoció de inmediato, era el mismo dolor, el mismo cansancio que él mismo sentía. Los dos se miraron por un momento, en reconocimiento silencioso de la desolación que compartían, como dos almas heridas que intentan encontrar una manera de aliviar su propio dolor. Se presentó como Laura y su voz era firme, con un ligero temblor que revelaba el esfuerzo que hacía por mantener la compostura. Joaquín la observaba atentamente, cada una de sus palabras parecía elegida cuidadosamente, como si estuviera construyendo un muro a su alrededor para evitar que escapara cualquier vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, detrás de esa aparente frialdad, había una mujer que había soportado mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. «No estoy aquí para preguntarte nada que no quieras hacer», comenzó Laura, mirándolo con determinación contenida. «Pero pensé que deberías saber lo que realmente está pasando. Lo que hacen va más allá de una simple traición». Joaquín frunció el ceño, intrigado. No esperaba que hubiera nada más detrás de la infidelidad, pero el tono de Laura indicaba que el asunto era más profundo de lo que podría haber imaginado. ¿Cómo esto?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Laura respiró hondo antes de continuar, como si se preparara para una revelación dolorosa. Ellos han estado haciendo esto durante años, dijo, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. No se trata solo de ti, Joaquín. No se trata solo de mi matrimonio. Tienen una especie de patrón, una costumbre poco saludable de jugar con los sentimientos de otras personas. Descubrí que Clara y mi marido hacen esto con diferentes. La gente se alimenta de la emoción de destruir lo que hemos construido. Nosotros somos solo las últimas víctimas. El impacto de las palabras de Laura golpeó a Joaquín con fuerza aplastante. Se sintió mareado al comprender que su sufrimiento, su angustia, eran parte de un juego frío y calculado. Fue más que una traición, fue manipulación emocional, un acto cruel y consciente que socavó todo lo que él creía en el amor y la lealtad. Sintió crecer en su interior una ira silenciosa, pero también una profunda tristeza. El dolor de darse cuenta de que, durante años, había confiado ciegamente en Clara, mientras ella usaba esa confianza como arma contra él. No lo sabía, no me imaginaba que fuera algo tan intencionado, murmuró Joaquín, sintiendo el peso de las palabras acumularse en su mente. Laura asintió, mirándolo con una mezcla de compasión y solidaridad. Sé que es difícil de aceptar. Cuando me enteré, yo también estaba paralizada. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que no podía simplemente quedarme ahí y permitirle seguir adelante como si nada hubiera pasado. Ella dudó por un momento antes de continuar. Por eso pensé que debería saberlo. Pensé que juntos, tal vez podríamos hacer que enfrenten las consecuencias. Joaquín sintió una punzada de ironía al oír esas palabras. Él, que siempre había buscado resolver las cosas pacíficamente, ahora se veía arrastrado a un plan de venganza. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que era justo, que quienes lo habían destruido merecían enfrentar su propia destrucción. Era un sentimiento agridulce, una mezcla de justicia y amargura que lo dejaba confundido y aliviado al mismo tiempo. Por primera vez, no se sintió completamente solo en su dolor. Entonces, ¿qué tienes en mente?, preguntó, su voz un poco más firme. Laura lo observó por un momento antes de responder, como si evaluara hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Quiero exponerlos. No solo como traidores, sino como manipuladores, como las personas frías que son. Quiero que todos sepan lo que realmente son. Y, más que eso, quiero que sientan el impacto de ellos.
hizo. Sus palabras fueron duras, pero Joaquín sintió una especie de resonancia en su interior. Había allí una verdad brutal, una justicia que no podía negar. Él asintió, sintiendo que estaba a punto de dar un paso del que tal vez nunca podría retroceder. Durante los días siguientes, él y Laura comenzaron a planificar los detalles. Cada encuentro fue una inmersión más profunda en el dolor compartido, pero también una forma de recuperar el control sobre sus propias vidas. Intercambiaron información, compartieron pruebas, mensajes, fotografías que dejaban claro el alcance de la traición. El proceso fue doloroso, cada evidencia les traía el recuerdo de lo que habían perdido, pero al mismo tiempo fortaleció el vínculo entre ellos. No se trataba de un vínculo romántico, sino de una alianza silenciosa e implacable, una promesa de que no dejarían impunes a quienes les habían hecho daño. Una noche, mientras organizaban las pruebas, Laura se detuvo y miró una de las fotografías que tenía en sus manos. Mantuvo la imagen durante unos segundos antes de hablar, con la voz quebrada. «Sabes, nunca pensé que llegaría a esto. Que mi vida daría este giro». Su voz era un susurro y Joaquín se dio cuenta de la profundidad de su tristeza. Él la miró en silencio, sintiendo que sus palabras hacían eco de algo que él también sentía. «Yo tampoco lo imaginé nunca», respondió mirando al vacío. «Pero ahora, parece que es la única manera». Laura asintió lentamente, como si aceptara el peso de esa verdad. Sabían que no había vuelta atrás, que esta era la única manera de encontrar la paz. El día previsto para el enfrentamiento, Joaquín y Laura estaban preparados. Habían enviado mensajes anónimos al marido de Clara y de Laura, citándolos al mismo lugar. Cuando Clara llegó, no notó de inmediato la presencia de Laura. Sus ojos se encontraron con los de Joaquín con una expresión de sorpresa y sospecha, como si intentara entender qué hacía allí. Fue solo cuando Laura se acercó que Clara pareció darse cuenta de lo que estaba pasando. «¿Ustedes dos? ¿Qué es esto?» Su voz tembló levemente, revelando su nerviosismo. Joaquín no apartó la mirada y mantuvo su expresión impasible. «Estamos aquí para hacerle saber que lo sabemos. Para que usted y su cómplice comprendan que nada de esto pasará desapercibido». Laura también miró a Clara con expresión rígida, controlando las emociones que se desbordaban. «Jugaste con nuestras vidas. Manipulaste, traicionaste y pensaste que nadie se enteraría jamás. Pero ha llegado el momento de enfrentar la verdad». Clara quiso decir algo, alguna excusa, pero el marido de Laura, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con expresión amarga. «Laura, por favor, hablemos solos». «¿Y?» Laura lo interrumpió con inesperada firmeza. «No hay nada más que decir entre nosotros. Esto se acabó. Elegiste este camino, ahora afronta las consecuencias». La tensión en la habitación era palpable y Joaquín sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Mirar a Clara, ahora expuesta, sin las máscaras que había usado durante tanto tiempo, le produjo una sensación extraña. Era el final, un final que nunca había imaginado, pero que ahora le parecía la única conclusión posible a aquella pesadilla. Cuando terminó la cita, él y Laura se marcharon juntos, dejando a Clara y su marido solos, enfrentados a su propia culpa y vergüenza. Mientras caminaban en silencio por la calle, Joaquín sintió una ligereza que hacía mucho tiempo que no experimentaba. No fue felicidad ni alivio total, sino un pequeño paso hacia la paz. Él y Laura se miraron, compartiendo una última mirada de comprensión mutua, antes de tomar caminos separados. Eran libres. Tras el enfrentamiento, la vida de Joaquín tomó una nueva perspectiva, una especie de reconstrucción silenciosa pero necesaria. Las semanas siguientes estuvieron llenas de una calma sombría, vivía como si cada paso fuera parte de un ritual para desenterrar la paz que Clara le había robado. Intentó aferrarse a lo que quedaba de su rutina, los momentos de soledad le hacían ver una versión de sí mismo que antes no conocía. El resentimiento y el dolor todavía lo rodeaban, pero estaba decidido a no dejar que eso definiera su futuro. La primera decisión fue sencilla y práctica, vendió el piso que antes compartía con Clara. Era un espacio que ahora parecía infectado de mentiras, un escenario que solo le traía recuerdos amargos. Se mudó a un apartamento más pequeño y lejano, donde nadie lo conocía.
El cambio simbolizaba una nueva etapa y cada detalle cuidadosamente planificado parecía una metáfora de la reconstrucción de su propia identidad. En los momentos de silencio, todavía sentía el dolor de la traición, pero poco a poco, ese dolor se convirtió en una carga más fácil de soportar. Laura, por su parte, también siguió adelante. Ella había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente después de conocerse. Decidida a mantener su dignidad y recuperar el control de su propia vida, no dejó lugar a explicaciones ni excusas por parte de su marido. Incluso en medio de las formalidades del proceso de separación, ella se mantuvo firme, rechazando cualquier posibilidad de reconciliación. Laura encontró apoyo en sus amigos y, con el tiempo, redescubrió partes de sí misma que había abandonado debido a su matrimonio y su relación agotadora. Su determinación y frialdad la sorprendieron incluso a ella misma y, poco a poco, se sintió más segura, más completa. En su interior renació un deseo de reinventarse, de reconectarse con la persona que era antes de todo ese dolor. En cuanto a Clara, su situación se convirtió en una sombra sobre su reputación y su vida social. El descubrimiento de sus mentiras y la exposición del caso afectaron directamente sus relaciones, y las consecuencias fueron rápidas e implacables. Amigos y compañeros de trabajo mantuvieron una distancia incómoda, e incluso los encuentros que alguna vez la hicieron sentir viva ahora se sentían vacíos y carentes de significado. Aislada, comenzó a mirar su reflejo en el espejo con una especie de horror silencioso, como si por fin estuviera viendo en qué se habían convertido sus acciones en ella. Clara intentó, en un último gesto de arrepentimiento, contactar con Joaquín. Una tarde se acercó a su nueva dirección, con la esperanza, tal vez, de que él la invitara a entablar una conversación que pudiera aliviar su conciencia. Pero Joaquín, cuando abrió la puerta y la vio allí, no necesitó palabras. Se limitó a observarla unos instantes antes de cerrar la puerta, en silencio, acabando con cualquier posibilidad de diálogo. Sabía que permitirle hablar era como abrir una herida que finalmente comenzaba a sanar. El silencio entre ellos fue la respuesta definitiva. El exmarido de Laura también se vio atrapado en sus propias consecuencias. Tras la revelación, enfrentó una serie de dificultades en su vida profesional. Clientes y socios, conscientes de su conducta, comenzaron a cuestionar su ética, lo que resultó en una pérdida paulatina de confianza y de oportunidades. Intentó sin éxito recuperar lo que había perdido, pero cada puerta que se cerraba era un recordatorio de que el camino que había elegido conducía al aislamiento. Con el tiempo, se hundió en un vacío que él mismo había creado, sin nadie con quien compartir o aliviar su carga. Sin embargo, el punto de inflexión para Joaquín llegó cuando Laura volvió a buscarlo, meses después de todo. Ella lo invitó a tomar un café y, al conocerla, se dio cuenta de cuánto habían cambiado ambos. Laura, ahora con un brillo de serenidad en sus ojos, les agradeció la alianza que habían formado y los dos hablaron de lo que habían aprendido a lo largo del doloroso proceso. Para Joaquín ese encuentro fue una especie de cierre, comprendió que a pesar del dolor, había sobrevivido y estaba en un camino de redescubrimiento. Ya no estaba estancado en el pasado y, por primera vez, se permitió una leve sonrisa, sabiendo que, por muy amarga que fuera la experiencia, había salido fortalecido. A partir de ese momento Joaquín encontró la paz. La traición que lo devastó se convirtió en un recuerdo lejano, y el dolor, aunque todavía presente, perdió su poder de paralizarlo. Aprendió a valorar nuevamente las pequeñas cosas de la vida, los momentos de silencio, los amigos sinceros y la oportunidad de empezar de nuevo. Cada personaje siguió su propio camino, llevando consigo las marcas de sus propias acciones y elecciones. El exmarido de Clara y Laura aprendió, dolorosamente, que las traiciones y las mentiras dejan cicatrices que no se pueden borrar, mientras que Joaquín y Laura redescubrieron una nueva fuerza y un propósito que nunca habrían encontrado si no hubieran enfrentado esta terrible experiencia. Y así, la historia llega a su fin, un recordatorio de que las elecciones moldean el destino y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a las mentiras. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció la historia? Comparte tu opinión en los comentarios y, si aún no estás suscrito, únete al canal para más historias como esta. Recordando que aquí no apoyamos ningún tipo de traición, cada historia sirve para mostrar el impacto devastador que la infidelidad puede tener en la vida de las personas.